González, venimos a Marcela Dos Reis, licenciada en Psicología, que nos acompaña todas las semanas. Es un gusto recibirte como siempre, Marcela. Un gusto. Bienvenida. ¿Cómo estás, Marcelo? Bien. Hoy vamos a abordar un tema que no es lindo, no es agradable, ¿verdad? Pero es algo que inevitablemente a todos nos pasa, por una razón o por otra, pero a lo largo de nuestra vida incluso más de una vez nos puede pasar, como es el duelo. Y en este caso vamos a abordar el duelo cuando perdemos a un ser querido, a un familiar, a alguien muy cercano. Exactamente. ¿Cómo? Es inevitable, o sea, el impacto es inevitable, el ponernos tristes, el que se nos vengan un cúmulo de pensamientos, de recuerdos, que nos mantienen viva esa persona en nuestra mente y en nuestro corazón, pero ¿cómo se vive el duelo? Bien, es un proceso, digamos, el duelo es un proceso psicológico, ¿tá? Que se desencadena a partir de, en este caso, que puntualmente vamos a hablar de lo que es la partida, como me gusta llamar a mí, de un ser querido, ¿verdad? Es doloroso y que por lo general, digamos, desestabiliza a las personas, ¿sí? En cuanto a que, digamos, hay un desequilibrio, ¿sí? De la homeostasis del sistema comportamental, es decir, del comportamiento que la persona ha logrado hasta ese momento, ¿verdad? El duelo tiene 4 etapas. Es importante esto de puntualizar y hablar de lo que implica el duelo para hacer un duelo sano, ¿verdad? Es un proceso que es importante que se dé, que se transite por distintas etapas. Hablamos de 4 etapas que tiene el duelo. Una primera etapa o fase que es de shock, digamos, ¿no? Donde hay un gran impacto, donde en realidad, bueno, hay como una negación. Muchas veces vemos a familiares de personas que fallecen, que lo que plantean es, bueno, como que sienten que están viviendo una pesadilla, de la cual van a despertar y van a encontrarse con esa persona, bueno, haciendo actividades que siempre realizaba, en fin. Bueno, esa es la etapa que nosotros los psicólogos hablamos de negación, de shock, ¿verdad? Después hay una segunda instancia que aparece la rabia, es decir, la búsqueda de las causas, el por qué aconteció, ¿no? Entonces, donde la persona está como, bueno, con un dolor tan grande que está como peleada de alguna manera, podríamos decir, con la vida, con Dios, con, bueno, acorde a sus creencias, ¿verdad? La tercera etapa, digamos, o fase es la pena, ¿no? Donde, digamos que el llanto es menor, la expresión, digamos, ya no se llora tanto, se entra como en un estado más de calma. Y la última fase es la que hablamos de reconciliación con el duelo, ¿tá? Es decir, hay un pensar en esa persona que partió, pero desde otro lugar, o sea, vuelve, ¿sí? A través del pensamiento. Y llegar a esta etapa, digamos, etapa de este proceso es sumamente sano, ¿sí? Porque lleva que, bueno, ir elaborando que esa persona es un proceso que se da hacia adentro y hacia afuera, ¿sí? Porque es, bueno, empezar a establecer un vínculo ya desde otro lugar con esa persona que nos va a acompañar de otra manera, ¿no? Que está dentro nuestro, digamos. Digamos que es aprender a caminar en esta vida o en este plano físico con esa pena, ¿sí? Que va a estar. Ahora, lo que es inevitable es el dolor, ¿sí? Ahora, lo que sí es evitable es el sufrimiento, ¿tá? Eso... ¿Cómo lo diferencias? A ver, el dolor es algo que invade, ahora el sufrimiento es quedar pegado a ese dolor, ¿no? Entonces, y no abrirte a lo que la vida te sigue trayendo, ¿verdad? Y a seguir la vida y honrando a esa persona que partió, ¿sí? Tratar de... Además, el duelo, como la propia palabra, desde la propia palabra, la definición de duelo, es como que también tiene que ver con un crecer, ¿sí? Porque son instancias que nos hacen crecer y también despertar en determinados sentidos, ¿no? Empezar a darnos cuenta de bueno, lo que realmente es importante en nuestra vida, lo que son los vínculos, cosas que a veces naturalizamos, ¿no? El estar en familia, con amigos, que los vemos todos los días,
y no desnaturalizamos, es decir, el expresar lo que sentimos por ellos, el amor que les tenemos, lo importante que son en nuestra vida, y el disfrutar el hoy, el presente también, ¿no? Creo que los duelos y las partidas nos hacen también como conectarnos tanto con la muerte como con la vida, como con el amor, ¿verdad? Se me ocurre pensar que, bueno, evidentemente todos reaccionamos y sentimos distinta a una situación de duelo, ¿verdad? Sí. Con la partida de un ser querido, y que también debe ser muy distinto cuando parte un familiar que ya tiene muchos años y que de pronto estaba en una situación de salud delicada, como eso que se dice habitualmente, bueno, ya uno ya estaba medio preparado, por más que el momento siempre impacta, por más que sea nuestro abuelito, nuestra abuelita, que hace mucho que estaba enfermo o enferma y que estaba internada, pobrecito, pasando mal, sufriendo, que de alguna manera hay veces que decimos, bueno, para verlo o verla sufrir, prefiero que parta, ¿no? Igualmente ese momento nos impacta. Debe ser muy distinto si es nuestra pareja, ni que hablar si es un hijo, ¿verdad? Que creo que eso debe ser lo peor que le puede pasar a un ser humano. Sin duda. Porque va contra la naturaleza misma, ¿verdad? O sea, nosotros, por lo general, estamos acostumbrados a despedirnos de nuestros padres, no de nuestros hijos. ¿Cómo manejar esa intensidad? Porque realmente debe ser muy, muy feo, espantoso, ¿no? En algunos casos. Sin duda. También tiene que ver con, digamos que hay que cambiar un poco la cultura de muerte, porque es decir, es algo que desde que nacemos, o sea, sabemos que es... O sea, lo más seguro que tenemos, a morirnos. Exactamente. Entonces digo, el poder, justamente cuando tomás conciencia de muerte, empezás a disfrutar mucho más todo, te conectás, y creo que justamente los duelos es como, es esa instancia que es muy dolorosa, pero que digo, nos enseña también a conectarnos, Marcelo, y a respetar nuestro dolor. Ahora, el dolor da mucho miedo también, ¿no? El dolor propio y el dolor del otro. Entonces, bueno, los seres humanos suelen como evitarlo, y justamente ahí hablamos de un duelo patológico, un duelo cuando empleamos tanta energía psíquica como para evitar encontrarnos con el dolor, cuando en realidad es no enojarse porque está ahí, sino ir al encuentro y poder, bueno, mirarlo, verlo, y aprendemos. El duelo hay que vivirlo. Totalmente. Eso de esquivar, de decir, bueno, me sobrepongo, pongo toda mi energía, me voy a dedicar a trabajar y voy a hacer de cuenta de que no pasó nada, es como meternos un adoquín en el zapato y pretender caminar. Además, es un dolor que se enquista y el cuerpo tiene su propio lenguaje y hay un correlato entre lo psíquico y lo físico. ¿Sí? Entonces, cómo se expresa a través de un tumor, y entonces digo, cuán importante es poder transitarlo. ¿Que es doloroso? Sí, pero también aprendemos mucho y aprendemos a transitar este plano físico, la vida, bueno, con esa pena y sabiendo que alguien que queremos, que amamos, ha partido, pero también es conectarnos, ¿sabes con qué? Con que... A ver, hay una fuente de sufrimiento importante en los seres humanos que tiene que ver con el apego. Esto de apegarnos a mi pareja, mis hijos, ¿no? Como que sentimiento de que todo nos pertenece, cuando en realidad todo es transitorio y nada nos pertenece, ¿no? Es como empezar a focalizar en lo que realmente es importante cuando a veces nos distraemos en cosas que no son trascendentes. Es muy difícil, más que nada se me ocurre pensar en el caso de los hijos, ¿no? Porque uno siente ese amor inconmensurable, indescriptible, intransferible por un hijo, y no es que uno sienta, bueno, es mi hijo como el mi posesivo, de que es mío como la pelota de fútbol, pero es un sentimiento tan exuberante, tan potente, tan profundo. Por eso el respetar el propio sufrimiento y el conectarse con el propio sufrimiento, ¿no? Creo que eso es fundamental y es muy sano. Y sí, o sea, las pérdidas tienen que ver además con la persona, con el vínculo que establece con esa persona que partió, digo, es algo muy personal. Por eso debemos ser muy respetuosos y muy cuidadosos, ¿no? Y que cada uno de nosotros tenemos nuestros propios tiempos. Eso te iba a preguntar. Entonces, digo, a veces vemos que frente a la pérdida de un ser querido, hay familiares que lloran, hay amigos que lloran, otros que no.
Y no es que lo sientan menos o más, sino es que... a su forma, cada uno lo siente a su manera. Exactamente, digo, y es importante, digamos, la libertad interna en términos emocionales. O sea, el poder hacer lo que vos sentís que querés hacer y que tenés ganas de hacer. Digo, el conectarte vos con tu dolor, con todo lo que te genera esa partida, pero a su vez compartirlo. ¿Tá? Porque también el dolor une mucho o separa. ¿Qué pasa con eso? El dolor yo lo debo transitar en soledad porque es una cuestión mía, interior, con mis sentimientos y mis pensamientos, y yo tengo que aprender a cumplir esas etapas y salir adelante. O necesariamente, bueno, al contrario, necesito tener gente cerca, o de pronto yo estoy con una persona que está atravesando por una situación de duelo, es mejor que yo me acerque para acompañarla, para apoyarla. Digo, ¿qué es recomendable en estos casos? Creo que hay un periodo donde también depende de cada uno. Hay momentos donde la persona decide guardarse, por decirlo de alguna manera, y es bien válido. Y el proceso lo hace así, y también digo que pueda compartirlo, gastar el dolor, es decir, ponerlo en palabras, hablarlo, compartirlo. Lo que vemos muchas veces son estos pactos que se hacen a nivel familiar, que son pactos inconscientes, ¿no? Y que en donde para no afectar al otro no se habla del tema, no se llora. Entonces se llora bajo la ducha, salís a caminar y no se comparte. Y cuán importante es poder hablarlo, llorar juntos, compartirlo y bueno, y hablarlo, ¿verdad? Traerlo. Viste que hay familias o hay parejas donde, bueno, se guardan las fotos, los recuerdos. No, o sea, es sumamente terapéutico el poder hablarlo y compartirlo y abrirse a dialogarlo. Tenemos que tener presente a esa persona, digo, en nuestros pensamientos ni que hablar, ¿verdad? Quienes hemos perdido familiares directos, no nos olvidamos de los familiares, ni de todo lo vivido con estos lazos tan cercanos, pero debo mantenerlo más allá en mi interior, presente de alguna manera. Es mejor que bueno que no, o eso también, bueno, depende de cada uno. Si querés llenar la casa de fotos de esa persona porque te hace sentir bien, claro, y querés hablar con esa persona todos los días, digo, donde se da esto de estar como permanentemente pudiendo ver fotos o distintos recuerdos, ¿no? de la persona. Y son procesos. Ahora, pasado determinado tiempo, alrededor de los 2 años, donde vemos que hay una gran angustia que sigue desbordando, donde, bueno, ahí es importante, digo, siempre pedir ayuda, y porque hay algo en el duelo que no fue bien procesado, bien elaborado, ¿no? Entonces, digo, cuando después de determinado tiempo se continúa con este sufrimiento, como te decía yo, ¿no? Se elige ir como por ese camino, hasta inconscientemente, es importante, digo, poder elaborarlo y trabajarlo. En muchos casos se requiere a medicamentos, a calmantes, a sedantes. ¿Eso cómo lo recomendás? ¿Es bueno? Bueno, si es necesario, sí. Traten de evitarlo. Digo, ¿cómo manejamos ese tema? Porque hay mucha gente que se siente tremendamente dolorida, muy triste, muy deprimida, y bueno, necesita... A ver, como psicóloga, lo que es la automedicación, no. Porque muchas veces pasa eso. Digo, en esos casos es mejor consultar psiquiatra, médico de cabecera, y bueno, y ahí muchas veces, bueno, se trabaja conjuntamente, psicólogo, y bueno, ya sea psiquiatra o el médico tratante, ¿no? Pero digo, a ver, a veces para sostener ese proceso, sí se requiere medicación. ¿Tá? No siempre, ¿tá? Porque es algo también que hay que vivirlo y hay que permitirse vivirlo, ¿sí? Porque, bueno, es natural, digamos, ¿verdad? Es parte de la vida la muerte. Entonces, a eso también, y digo, el poder tratar de detenernos a vivir y encontrarnos con ese dolor, y bueno, y algo que tú decías que no te contesté con respecto a qué hacer cuando hay alguien que está atravesando un proceso de duelo, ¿no?
tratar de que esa persona justamente pueda hablar, expresarse y no tratar de, como siempre se busca, bueno, vamos a distraerlo, cambiemos de tema, busquemos, bueno, llevarlo a un lugar, al otro. De la persona, ay, por favor, no estés recordándolo, no te tortures, estás sufriendo. No, y justamente lo que necesita es, bueno, poder hablar, poder sacar afuera todo lo que le genera esa persona que, bueno, ya no está, y que lo más recomendable es que, bueno, pueda hacer ese proceso para traerla desde otro lugar y donde el vínculo con ese ser tan querido sea un papá, una mamá, un abuelo, un amigo, un hijo, bueno, sea desde otro lugar. El llanto, el hablarlo y el tiempo son ingredientes muy importantes, ¿verdad? Que sanan mucho. Y ser respetuosa de uno mismo, de lo que siente. ¿Sí? Y bueno, y en esos casos yo siempre digo lo mismo, ¿no? Libertad interna en términos emocionales. Tratar de escucharse y de tratar de, bueno, son momentos donde uno conectarse con ese ser espiritual que todos tenemos. Marcela, muchas gracias. Siempre es de mucha utilidad escucharte. Nos ponemos en el lugar de muchos televidentes que seguramente estemos hablando de este tema en un momento clave para ellos. Sabemos que es muy útil y bueno, el tener esos consejos, esa visión profesional es siempre bien importante. Muchas gracias. Un placer. Gracias. Marcela González está en el móvil. Marcela Dos Reis, que nos acompaña todas las semanas con temas bien interesantes. Bueno, esto forma parte también de nuestras vidas y está bueno hablarlo y conocerlo.